Muy buenas. En este video vamos a abarcar la creación ya de una parte personalizada dentro del juego. La parte que vamos a crear no va a tener ninguna funcionalidad, va a ser básicamente puramente decorativa, pero va a servir para representar cómo es la creación y el despliegue de las partes. Entonces, para empezar vamos a tener que crear un folder nuevo. Aquí es donde vamos a colocar todas nuestras partes del tutorial para tenerlo organizado. Si quieren lo pueden hacer aquí en la raíz, pero yo voy a crear una carpeta para orden. Dentro de la carpeta vamos a crear ya un nuevo prefab. Esto va a ser nuestra parte personalizada. Vamos a llamarle myPart. Pueden usar este espacio también si quieren, así. Y le damos doble clic a la parte. Con esto se nos despliega una vista diferente que es un poco más detallada para la edición de prefabs. Dentro del prefab haciendo clic aquí en My Part, vamos a necesitar agregar varios componentes básicos para la creación de partes. Son requeridos para todas las partes, no hay forma de omitirlas. Y esas partes son Variables Module. Esto permite almacenar variables dentro de cada parte, como por ejemplo cantidad de combustible, peso, empuje, lo que sea. El otro componente que se ocupa se llama Orientation Module. Este módulo sirve para el tema de la orientación, así la rotación dentro del juego. Entonces eso se ocupa, así tal cual como está, se puede quedar. Y la última se llama Park Component. Si les aparece algo así que está desplazado, esto es completamente normal. Con solo saliendo y volviendo a entrar, ya se arregla. Aquí la parte es el componente principal que indica la información básica de la parte, por ejemplo, nombre, descripción, masa, centro de masa. Y además se ocupa de otros módulos para funcionar, que son los que agregamos previamente. Entonces, con arrastrando y soltando podemos enlazarlos. Y ya con eso estaría. Entonces, nuestra parte que vamos a crear ocupa tener un nombre. Entonces, si le dan clic aquí, pueden agregar un nombre como MyPart. Y en la descripción también pueden agregar una descripción como lo quieran. Luego masa indica el peso de la parte. Aquí las unidades de medir ya están dadas por toneladas. Entonces si usted da 4, ahí está indicando que pesa 4 toneladas. El centro de masa es un poquillo distinto. Si por ejemplo si nos concentramos aquí, esta sería la coordenada 00. Entonces yo indicándole, por ejemplo, 1, 0, estoy indicando que el centro de masa estaría por acá. Y lo otro que se ocupa son variantes. Si no crean variantes, su parte nunca se va a agregar. Ocupa tener mínimo una variante. Entonces aquí en variants le dan más y ya con eso ya tendría una variante. Las variantes lo que permite es poder modificar, o sea, hacer de una misma parte diferentes partes de diferentes tamaños. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una parte de 1 por 1, o sea, 1 metro de ancho por alto, yo con variantes puedo hacer que haya una parte de 1 metro por 1 por 2 de alto y así irlos modificando. Entonces, eso es más adelante lo podríamos hacer, pero para este tutorial no ocupo modificar nada. Aquí en tags me indica dónde quiero colocar mi parte, por ejemplo, en qué categoría, si lo quiero agregar en estructuras o lo que sea. Entonces yo para este tutorial lo quiero poner en estructural, que aparezca en la categoría de estructuras. Y ya con eso tendríamos componentes básicos de una parte. Lo siguiente que se ocupa también es aquí en Layer agregarle que sea parte de la capa de partes. Y además aquí en MyPrefab, en Asset Bundle, tiene que estar dentro en un Asset Bundle de tutorial. Entonces, a veces se buguea, que no lo deja escribir, pero saliendo y volviendo a entrar ya lo deja uno escribir. Entonces, el Asset Bundle se va a llamar tutorial y ya con eso estaría. Eso es lo que nos va a permitir cuando vayamos a ensamblar la parte, que sepa cuáles prefabs pertenecen a mi pack. Entonces, ya teniendo esto, vamos a crear un body o lo que va a ser nuestra parte visual de la parte.
Entonces creamos aquí un GameObjectEmpty, le vamos a poner body, le pueden poner el nombre que quieran, pero yo por ejemplificar lo dejo en body. Una vez en body, ya aquí es necesario agregar unos componentes para poder visualizar nuestra parte, que igual son requeridos completamente. Entonces, el primero se llama SimplePipe. El SimplePipe permite agregar una estructura básica de nuestras partes. Solo puede crear estructuras de 4 vértices. Aquí en estas variables de width A, width B, height A, height B, indica como los puntos donde quiero posicionarlo, las alturas. Por ejemplo, si yo lo dejo en 1, 1, 0, 1, él me va a permitir, lo que va a hacer es que mi base inferior va a tener 1 metro de ancho, mi base superior va a tener también 1 metro de ancho, la altura de mi base inferior se va a mantener aquí en el suelo o en la altura mínima, y mi altura de la base superior va a estar a 1 metro. Entonces con esto creamos una figura de 1 metro por 1 metro. También aquí tenemos unas opciones para poder marcar y desmarcar. Esto son dependiendo de la funcionalidad que tenga su parte o el modelo que está creando, los va a tener que deshabilitar o no. Entonces, por ejemplo, en Attach Surface permite que esa parte pueda ser adicional al cohete. El drag indica que esa parte afecta en la aerodinámica del cohete. El Build Collider indica si esta parte colisiona con otras partes mientras lo está ensamblando, como que no pueda usted colocar una parte encima de ella o ella encima de otra parte. Y bueno, aquí ya hay otro de Physics Collider, de que hay físicas de colisión y que sí se puede hacer clic. Ahora lo que ocupamos es otro componente que se llama Pipe Mesh. El Pipe Mesh lo que hace es ya agarrar los puntos que especificamos en el Simple Pipe y los genera ya como un modelo. Entonces, él ocupa como requerimiento un pipe data, que es este de acá. No lo agarran y lo sueltan. Además ocupa una textura y un color. Entonces, para el color vamos a agarrar, aquí ya hay unos que ya tiene el juego por defecto. Y en la textura vamos a agregar la de Edge Faces. Eso lo que hace es agregar este degradado para darle ese efecto de volumen. Y con eso ya tendríamos nuestra parte. También vamos a ocupar el componente eh, de colisión que se llama Polygon Collider. Eso hace que nuestra parte tenga colisiones en el juego cuando impacta contra el suelo o algún objeto extra. Entonces, eso nos indica que ocupa de un polígono. Entonces, agarramos nuestro side simple pipe y lo soltamos acá. También podemos modificar su tolerancia con low, medium y height. Le podemos poner height para que tenga alta tolerancia al impacto. Y ya con eso tendríamos nuestra primera parte terminada. Ahora lo que falta es el ensamblaje de nuestra parte y poderlo ver en el juego. Entonces para ello necesitamos crear un nuevo pack data. Le ponemos el nombre que queramos y aquí a la derecha podemos modificar como los valores de nuestro pack. Entonces eso va a ser un tutorial pack. Aquí pueden poner el texto que quieran, pero para seguir un estándar podemos poner versión 1.0.0. En descripción la podemos dejar vacía, el autor. También podremos hacer que se muestre una imagen si queremos o no. Ya con eso lo que faltaría sería ensamblar la parte. Entonces en SFS, Build Pack, agarramos esa parte, la arrastramos acá. Elegimos nuestro Asset Bundle que se llama Tutorial, que fue el que creamos, y lo ensamblamos para Windows y Mac y le damos Build. Esto es opcional, le podemos dar cancelar. Olvidé mencionar que aquí hacía falta también colocar un nombre, pero no afecta en nada. Entonces, para ubicar nuestra pack generado, le damos clic derecho aquí, Show in Explorer, se nos abre esta carpeta, nos dirigimos a la de Assets, y aquí hay una carpeta que se llama Mod Builder. Y como podemos ver, aquí se generó nuestro pack sin este nombre. Entonces eso se puede arreglar fácilmente si le damos cambiar nombre y ponemos el que queramos, no afecta en nada. Ahora lo que sigue sería la instalación de nuestro pack. Entonces, para instalar nuestro pack, ya sabemos el proceso, pues vamos a la carpeta del juego, en Mods, Custom Assets, Parts,
y agarramos este pack y lo movemos acá. Y ahora ejecutamos el juego. Ya dentro del juego, en ModLoader, podríamos observar nuestro pack que creamos, aquí tutorial pack. Ya dentro del builder, si nos movemos a la carpeta de estructural, podemos encontrar a nuestra parte e incluso hacer la prueba de la colisión. Entonces, si generamos algo así, para que cuando caiga colisione con eso, vamos a lanzarlo. Y como pueden ver, él colisiona y tiene físicas. Y con eso terminamos la creación de partes custom de Spaceflight Simulator. En los siguientes videos estaremos viendo un modding un poco más detallado, algunos módulos en específico y cómo hacer modding ya con código, modificando la estructura del juego.